Laón 15 Tribunal Constitucional. Vicente Jimeno Sendra. Sumario, Oano Supremo. Concepto y 2. El naturaleza jurídica. 1. El Tribunal Constitucional como Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional. 3. El Tribunal Casación Especial. Y, organización, 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional. 2. Funciones del Tribunal. 3. Los secretarios de justicia y personal auxiliar. 4. El secretario general. 5. Los letrados. Funciones. 1. La protección de los derechos fundamentales. A. Objeto del recurso de amparo. B. Legitimación activa. C. Subsidiariedad. 2. Control constitucional de la legalidad. A. Procedimientos de control de la constitucionalidad. B. Los conflictos de competencia entre el Estado y la CCA. C. Los conflictos en defensa de autonomía local. 3. Complementación del ordenamiento. Y concepto y naturaleza jurídica. Previsto en el título 9 de la Constitución, arts. 159, 165, el Tribunal Constitucional fue instaurado mediante la promulgación de su Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, únicas disposiciones normativas por las que se rige, tal como declara el art. L. de dicha ley, Loc. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. En una primera y genérica aproximación, a partir de la anterior definición legal, el TE puede ser conceptuado como el más alto órgano jurisdiccional encargado de la defensa e interpretación de la Constitución. Del referido concepto pueden extraerse las siguientes notas esenciales. 1. El Tribunal Constitucional como órgano supremo. El TC es el órgano jurisdiccional supremo, tanto por su función como por su situación institucional con respecto a los demás poderes del Estado. Desde el examen de disolución objetiva, se destaca que su misión consiste en defender y garantizar la primacia de la Constitución, artículo 27.1 LOC, que, en nuestro sistema jurídico, es la primera ley que ha de ser cumplida por todos los sujetos del derecho, tal como dispone el art. 9.1c. Los ciudadanos y los poderes cívicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, debido, a la circunstancia de que, atendiendo a un criterio material, desde la confluencia del sistema de fuentes y el principio de jerarquía normativa en la cúspide del ordenamiento se cita nuestra Constitución, y siendo misión esencial la aplicación de la ley fundamental, no ha de resultar extraño que, desde un punto de vista procesal, el TEC ha de encontrarse situado por encima de todos los poderes del Estado. En efecto, todas las disposiciones y decisiones, tanto del poder legislativo como del ejecutivo o del judicial, si supuestamente infringen la Constitución, pueden ser trasladadas y revisadas por el TC en orden a confirmar su legitimidad constitucional o a proceder a su anulación definitiva. Por esta razón, el art. 123 CE, a la hora de definir al TS, lo configura como el órgano jurisdiccional superior. Todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales DOR. Que efectivamente, tratándose de la aplicación de la CE, el TEC ostenta la ULIM. Palabra y, por tanto, también las sentencias del TS, en la medida en que infringen la Constitución, pueden ser revisadas por el TC. Si el TEC puede anular los actos de todos los poderes públicos y si además es, como señala el enunciado artículo 1.1, independiente de los demás órganos constitucionales. Les queda claro que el TEC ocupa la posición más alta, tanto en el organigrama jurisdiccional, como en el de los demás poderes del Estado. De aquí que haya de ostentar todas las potestades necesarias para el cumplimiento de su función y para la obtención, en definitiva, del sometimiento efectivo de todos los poderes públicos a la ley fundamental. De este modo ejerce la potestad jurisdiccional, toda vez que sus resoluciones definitivas, tal y como examinaremos, gozan de todos los efectos de la cosa juzgada, artículo 164.1c, pero también goza de autonomía presupuestaria, DISP. E DIC. Segunda LOC, así como puede ejercer a potestad reglamentaria, arts. 2.2 y 10.1, MLOC, en materia de organización y funcionamiento, en uso de la cual, y de lo previsto en el art. 165c, se otorgó funciones de autogobierno, arts. L y 2, EBB del acuerdo del Pleno del 1G, 15 de enero de 1981, sobre reglamento de organización y personal, punto de la LO 6/2007, de modificación de la LOC, incrementó la supremacía del art. TC, al 4.1. Poder. LOC. Declarar la nulidad de los actos que menoscaben su jurisdicción a sí mismo. Las resoluciones del TC no podrán ser por ningún enjuiciadas órgano jurisdiccional del Estado. Artículo 4.2 LOC. Y lo mismo ha acontecido con la LO 15/2015, que le otorga amplias facultades coercitivas y de ejecución, utilizadas, en la práctica, para frenar el independentismo catalán, véase por EJ, el art. 92. Pero esa posición de supremacía del TC no se limita exclusivamente al ámbito órganos jurisdiccionales.
supranacionales, instaurados como consecuencia de nuestro ordenamiento interno, sino que también se proyecta con respecto a suscripción por el Estado español de determinados tratados. En particular, el tanto Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el de Derechos Humanos. En ese lo pueden ser configurados como tribunales revisores y, por tanto, de carácter ARS. TC, ya que ni las tratados ocupan una posición jerárquica superior a la PI al 223. En y, fuera de la Constitución existen derechos fundamentales. Perjuicio, externo, sin de que el TES esté obligado a interpretar nuestra ley arreglo fundamental con la ley y lo dispuesto en los pactos internacionales de derechos J02 humanos, art. C, por consiguiente, de conformidad también con la TEI. Jurisprudencia del 2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional. En segundo lugar, el 1TC, aun encontrándose situado fuera del Poder Judicial y no rigiéndose por las disposiciones de la LOPI, cojurisdiccional, por cuanto constituye un auténtico de dichos órganos, él concurre en las dos notas esenciales de la independencia judicial y la atribución exclusiva de nitorias de la cosa juzgada. Con respecto a la enunciada nota subjetiva, es cierto que el régimen de garantías que adornan la independencia judicial, previstas en la LOP no son de directa aplicación a los magistrados del TC, que su forma de nombramiento es diferente, que son jueces, a plazo, con un mandato limitado a 9 años, art. 16.2 LOC, y que no se rigen por el sistema común de autogobierno del CGPJ. Ello no obstante, tales especialidades no se convierten, por sí mismas, en definitivas para predicar de este órgano la ausencia de independencia, o, lo que es peor, atribuirle la etiqueta de órgano político, sobre todo cuando el tecno le estima, a un determinado medio de información, un amparo sobre libertad de expresión. De este modo, en lo que atañe a su independencia frente a los demás poderes del Estado, se comprueba que el autogobierno del TES es incluso superior al de los tribunales ordinarios, ya que, de un lado, todas las facultades de su ser oerno, incluida la potestad disciplinaria, corresponde al Pleno de Gobierno. Estuvo por la totalidad de los magistrados, o a la Comisión de Gobierno, integrada por 3 magistrados, designados por el Pleno, lo que permite se existencia de un régimen de autogestión, puesto que, a diferencia del CGR que está integrado por vocales designados por el Parlamento, aquí son los propios magistrados del TC quienes ejercen todas las facultades inherentes a la organización y funcionamiento del tribunal, y, de otro, al igual que el CGPJ, art. AP, ostenta, como se ha dicho, no solo la potestad reglamentaria, sino la autonomía presupuestaria H, CF, DISP. AD. 2 asterisco LOT, el tribunal elaborará su supuesto, que figurará como una sección dentro de los presupuestos generales del Estado. Suficiente para disponer de los medios necesarios, sin interferencia alguna del Ejecutivo, para el cumplimiento de su función. Otro tanto cabe afirmar de la independencia individual de los magistrados del TC, en cuanto a su nombramiento, su legitimidad democrática es más directa que la de los propios jueces ordinarios, si se reparan que, en estos acceso proviene de una posición o selección efectuada por él. CGP, en tanto y que los magistrados del TC son designados, de entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, por los demás poderes de Estado con clara hegemonía del legislativo, 4A propuesta del 4 del Senado con mayoría Congreso y reforzada de 3/5, lo que obliga a N. Consenso con la mayoría de las fuerzas parlamentarias 2 por el gobierno y 2. CGPJ, art. 159,1 CE, ciertamente con un mandato temporalmente por E. Limitado, P. RO con absoluta inamovilidad, art. 22 LOT, e imparcialidad dentro del mismo, art. 159.5 CE, y con un régimen de incompatibilidades, prohibiciones en capa. Si es propio, del que resulta además de aplicación supletoria al trazado. LOPI por la, artículo 19.1 LOT. Por consiguiente, de una lectura de su estatuto orgánico, cabe concluir v. La afirmación del art. 1 de la LOC, según la cual el TC es independiente y los demás poderes del Estado y está sometido únicamente a la Constitución correcta y que su legitimación, independencia y sumisión a la ley, es idéntica, dentro de sus respectivas competencias, a la del Poder Judicial. En cuanto a la nota objetiva, configuradora de la jurisdicción, esto es, la cosa juzgada mayor que, también concurre en el TC toda vez que aplica de una manera definitiva irrevocable la Constitución a los conflictos que se le planteen, gozando sus sentencias, que, además, son publicadas en el BOE, de todos los efectos formales y materiales de la cosa juzgada, artículo 164.1 CE.
De lo que llevamos dicho se desprende que el TC no conforma suerte de jurisdicción especial alguna mayor que, pues, si se tiene en cuenta que la característica esencial de dichas jurisdicciones es su ausencia de independencia, sobre todo, del Ejecutivo, la independencia judicial, concurre plenamente en los magistrados del órgano TC, lo que permite afirmar que, antes al contrario, la naturaleza de ano nales jurisdiccional ahí se encuadra dentro de la categoría de los no se especiales rija por las Vide lecciones 4 y 7, máxime si se repara en Q euro, 11 disposiciones de la LOC ni formalmente esté integrado en el poder. Está judicial, cumple con todas las notas delimitadoras de dicha categoría previsto y su legitimidad proviene de la propia Constitución, y b, posee todas. Y cosa juzgada. Y cada una de las notas esenciales de los órganos jurisdiccionales, independencia. 3. El Tribunal Constitucional como casación especial. El TC es el guardián de la Constitución, como Jutar der Verfassung. Lo conceptúan bien el Artún de la ley del Tribunal Constitucional alemán, lo que significa que todas sus múltiples funciones, de las que después nos ocuparemos, en una sola, obtener la aplicación efectiva de la Constitución a los NS concretos, asegurando su interpretación uniforme. Partiendo de esta incuestionable premisa y, aun cuando la jurisprudencia del propio tribunal haya reiterado que el TEC no actúa como tribunal de apelación de casación alguno, forzoso es reconocer que su naturaleza jurídica no difiere de la de un tribunal supremo. Esto es, su función estriba en asegurar la aplicación uniforme de la ley. Defensa de la ius constitutionis, si bien con una importante especialidad y es la de que no debe obtener dicha uniformidad, ni inmiscuirse en la aplicación de la legalidad ordinaria, función, esta sí, propia del TS, sino única y exclusivamente en la de nuestra ley fundamental. A este respecto P0CO importa que dicha defensa sea asumida simultáneamente a través de la ius litigatoris o, lo que es lo mismo, mediante la defensa de los dir. Chas fundamentales, con ocasión de la resolución de los recursos de amparo, o que efectúe exclusivamente la protección de la ius constitutionis a través de los procedimientos abstractos de control de la constitucionalidad de las leyes, el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad, lo decisivo es que al TEC le corresponde garantizar la supremacía de la Constitución, artículo 27.1 LOC, de la que es su intérprete supremo, artículo 1.1. De este modo, al TEC le corresponde, en el ejercicio de dicha función, crear la única doctrina legal constitucional que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LOPJ, vincula a todos los órganos del Poder Judicial, quienes, desde luego, en virtud del principio de subsidiariedad, art. 53.2c, también están comprometidos en la aplicación de la CE, pero dicha aplicación ha de resultar acorde con la doctrina legal del TEC sobre la materia, del mismo modo que la aplicación de la ley ordinaria GI de efectuarse de conformidad con la doctrina legal del TS. Pues, en otro caso, la parte procesal grabada puede reaccionar mediante la interposición de un recurso de amparo, como lo haría un recurrente en casación ante el TC por infracción de la doctrina legal, a fin de obtener la sujeción efectiva del órgano judicial ordinario a la doctrina constitucional del TC. De lo dicho se infiere que la función característica del TC consiste en asumir un control negativo de la constitucionalidad de las normas y actos emanados de todos los poderes públicos. Su función esencial estriba en anular las disposiciones con rango dil y actos contrarios a la Constitución, con absoluta prohibición. Tal como dispone el art. 54 de la LOC, de entrar a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso. Así, por ejemplo, si en un proceso penal por homicidio se ha vulnerado el derecho de defensa, el examen del TEC se limita exclusivamente al de la violación de dicho derecho fundamental, pero nunca a determinar si existió o no el homicidio o a revisar la pena impuesta por los tribu. 226 nales ordinarios. Ello no obstante, por razones de equaliga UE. Lo demás, acontece también con el recurso de casación ante el TS, se barra inversa y aitona también a restablecer el derecho fundamental vulnerado o a dictar serienca e interpretativas, que, en la medida en que añaden nuevos clementos normat BA, que constituyen el más relevante fenómeno de creación judicial del DIR. Crean derecho, con la particularidad de que, a diferencia de la doctrina legal del IS, vinculan al poder legislativo, así, por ejemplo, al declarar el C. Su sentencia 145/1988 que es inconstitucional que un juez instructor acumule funciones enjuiciadoras o de decisión, las Cortes se vieron obligadas a aprobar la LO 7/1988 que restableció el acusatorio, sin que en un futuro pueda volver a promulgar procedimiento penal inquisitivo alguno, el cual se expondría nueva declaración de inconstitucionalidad. Por consiguiente, puede afirmarse que la naturaleza del TC no difiere de un órgano jurisdiccional de casación especial, Burmeister Stern, cuya función esencial consiste en garantizar la aplicación efectiva e interpretación uniforme de la Constitución. 2. Organización. Tal y como se ha adelantado, el TEC se compone de 12 magistrados, pendientes, inamovibles, responsables y solarmente sometidos al imperio de la Constitución. 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.
Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el reglamento de la Cámara, los 6/2007, de 24 de mayo. Tienen un mandato de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3 años. Artículo 16.3 LOC. Este sistema de designación, a diferencia de la del CGP que se efectúa en bloque, tiene como finalidad garantizar el permanente funcionamiento del órgano y evitar su paralización, la cual se produciría si hubiera de ser renovado simultáneamente en su totalidad. Por esta razón, el artículo 17.2 dispone que los magistrados cesantes prolongarán su función hasta que tomen posesión los que hayan de sucederles. Corresponde a los 12 magistrados del TC, de conformidad con su sistema de autogobierno, designar a su presidente y vicepresidente, mediante votación C. Creta, art. 9, a quien le corresponde ostentar la representación del tribunal, ejercer la potestad disciplinaria, junto con el Pleno y la Junta de Gobierno, convocar y presidir el Pleno y las salas con voto de calidad, en caso de empate y adoptarlas. Medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones, art. 15. 2 funciones del tribunal. H. Tribunal actúa mediante el ejercicio de las funciones gubernativas y jurisdiccionales que le son propias. A. Gubernativas. La primera de las enunciadas funciones de autogobierno, rea por el acuerdo de 5 de julio de 1990, que aprueba el reglamento de orga, guía, iniciación y personal a ejercer la Junta de Gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente, 2 magistrados y el secretario general, y el Pleno de Gobierno 12 magistrados, asistidos con el secretario del tribunal, que es, en realidad, el que delega determinadas funciones en la Junta de Gobierno, reservándose el conocimiento de las más importantes. Por la potestad reglamentaria o la sanción de separación de un funcionario del tribunal, al Pleno le corresponde aprobar el proyecto de presupuesto del tribunal para su incorporación en el de presupuestos generales del Estado, así como establecer la plantilla del tribunal, también ostentan funciones de gobierno el presidente, el vicepresidente y el secretario general, del que después nos ocuparemos. B. Jurisdiccionales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional el TC actúa en pleno, en salas o en secciones, al Pleno del TEC le corresponde nombrar a los magistrados que han de ahí en ti. Grar las salas del tribunal, decidir acerca de su recusación y, de modo primordial, deliberar y fallar las sentencias relativas a los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad que se reserve. Para sí, los conflictos de competencia entre el Estado y la CCAA y de defensa de la autonomía local, así como la resolución de aquellos recursos de amparo que supongan una innovación esencial o cambio sustancial de la doctrina legal del tribunal, art. 10. El tribunal se divide en 2 salas, compuestas por 6 magistrados, adscritos, como se ha dicho, por el Pleno, cada una de las cuales se denominan sala 1 y 2 minutos, estando dirigidas por el presidente y vicepresidente del tribunal respectivamente, quienes ostentan voto de calidad, evitándose de este modo la aparición de menor que disquedias o conflictos en la votación de los magistrados, ya que, al estar constituidas por un número par, al igual que el Pleno, el voto de calidad del presidente dirime la discordia, art. 7. La competencia de la sala se enuncia de manera negativa por el art. 11, les corresponde conocer, de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno, y, en la práctica, queda reducida a las más importantes decisiones que hayan de recaer en los recursos de amparo, las sentencias, salvo aquellas que se aboquen al Pleno por las razones ya indicadas, y los autos de suspensión de los efectos de los actos impugnados en los recursos de amparo en tanto se tramita el procedimiento, con el objeto de evitar la consolidación de la vulneración de los derechos fundamentales. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10,1 b, tras la nueva redacción por la Ley 6/2007, de 24 de mayo, podrá 228. Buirse a las salas el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad. Mera aplicación de doctrina. Cada sala, a su vez, se subdivide en 2 secciones, integradas por 3 magistrados, adscritos también por el Pleno, cada una y presididas 2 de ellas por el presidente y vicepresidente y las otras 2 por los magistrados designados por él. Pleno, normalmente los más antiguos. Aquí la existencia de un número impar de magistrados, unido a la prohibición general de abstenerse en el ejercicio del voto, ocasiona que el presidente de la sección carezca de voto de calidad. Su denominación es la siguiente, la sección 1 y la 2, integradas en la sala 1 y las secciones 3 y 4, en la sala 2. La función esencial de las secciones consiste en pronunciarse sobre la canción de los recursos de amparo, a través de las providencias y autos de admisión o de inadmisión, función nada banal, pues por esta vía se suelen admitir hasta del 95% de los recursos de amparo, contribuyendo a cribar tales recursos, de tal suerte que se tramiten exclusivamente aquellos que gocen de auténtico contenido constitucional y con respecto a los cuales se haya observado el cumplimiento de todos los presupuestos procesales, a fin de descongestionar a dicho tribunal, la Ley 6/2007. De 24 de mayo, que reformó la LOC, le faculta a inadmitir de plano un recurso de amparo si careciera de trascendencia constitucional, artículo 50.1 b, también les corresponderá el conocimiento y resolución de aquellos asuntos que la sala corres de pendiente
24. Les defiera en los términos previstos en esta ley, artículo 8.3 de la Ley 6/2007, de IMEIU. 3. Los secretarios de justicia y personal auxiliar. En la ordenación de los distintos. Asistido. Procedimientos de los que conoce el TC, está. Las 2. Por los secretarios de justicia, 1 secretario del Pleno y 2 en cada una de salas, que, a su vez, lo son de las 2 secciones adscritas a las 2 salas, y el necesario personal auxiliar, oficiales, auxiliares y agentes. La función de tales. El secretarios consiste en ser depositarios y otorgar la fe pública, ordenar e impulsar. D. Procedimiento y dar cuenta a los magistrados, sin que puedan asistir a las sesiones los órganos deliberantes, las cuales son secretas. Octubre. La Ley 6/2007, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 2/1979, de 3 del Tribunal Constitucional, amplía las facultades de los secretarios, autorizándoles a inadmitir los recursos de amparo por incumplimiento de los presupuestos procesales. De manera que cuando en la demanda de amparo concurra algún defecto de naturaleza subsanable, la Secretaría deberá ponerlo en conocimiento del interesado en el plazo de 10 días, con apercibimiento de que, de no subsanarse el mismo, se acordará la inadmisión del recurso. Artículo 49.4. 4. El Secretario General. Distinta la figura del secretario de justicia a la del secretario general del TC, el cual es elegido por el Pleno y nombrado por el presidente entre los letrados del tribunal. El secretario general asiste a los plenos gubernativos, con voz, pero sin voto, es depositario de la fe pública del tribunal, dirige la publicación de la doctrina del ITC, organiza los distintos servicios jurídicos y administrativos, ostenta la jefatura de todos los funcionarios del tribunal, arts. 98 y 99, autoriza el gasto y ordena los pagos, para lo cual es asistido por el gerente y controlado por la intervención del Estado. Y los letrados. Los letrados del tribunal constituyen un prestigioso cuerpo de funcionarios y de técnicos contratados en función de su especialización en todos los campos del derecho, encuadrables dentro de los altos cargos del Estado. De aquí que, cuando un funcionario es designado letrado del TC pase a la situación administrativa de servicios especiales, esto es, se le reserva su plaza en su destino de origen, cuya función primordial consiste en auxiliar en las funciones jurisdiccionales de todos los órganos deliberantes del TC, mediante la elaboración de informes y de propuestas de resolución. Aunque son los técnicos de confianza de los magistrados, no están todos ellos formalmente adscritos a ellos sino las salas, distribuyéndose por mitad. Y en función de su especialidad, a fin de que dicha adscripción sea homogénea entre ellas, y a las funciones del Pleno, a los solos efectos administrativos existen 2 categorías, de carrera, y contratados. Los primeros de ellos ingresan a través de un riguroso concurso-oposición, y los segundos mediante un no menor estricto concurso interno de méritos que decide libremente el Pleno. Es cierto que la mayor parte de los menor que letrados son contratados, lo que ha provocado algún recurso contencioso administrativo. La experiencia del tribunal, sin embargo, revela que, al igual como acontece con los sistemas de selección de la empresa privada, este procedimiento ocasiona una mayor productividad que el dimanante de la inamovilidad funcionarial. De esta manera, la Ley 6/2007, de 24 de mayo, da cobertura legal a la figura del letrado de adscripción temporal, especialista en todas las ramas del derecho, previsto con anterioridad en el reglamento de organización y funcionamiento del tribunal. Así, según el art. 97 de la LOC, en su redacción dada por la Ley 6/2007, de 24 de mayo, los letrados también podrán ser libremente designados en régimen de adscripción temporal, por el mismo tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, fiscales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho. Su estatuto es muy parecido al de los jueces y magistrados, debiendo guardar un riguroso deber de secreto. El prestigio de este colectivo, justamente adquirido a lo largo de los más de 40 años de funcionamiento del tribunal, es muy notable. Dentro y fuera del tribunal, hasta el punto de que, sin su actividad de asesoramiento en todos los ámbitos del derecho, no podría este órgano funcionar con la calidad que caracteriza sus resoluciones. 3. Funciones. En tanto que órgano jurisdiccional, ejerce todas y cada una de las FUNEITC, siums popas de la jurisdicción, esto es, la genérica de resolución definitiva e irrevocable, mediante la aplicación de la Constitución, de los especiales conflictos que ante el SIL planteen, y las específicas, consistentes en la protección de los derechos subjetivos, fundamentales, el control constitucional normativo y la creación judicial del derecho complementación del ordenamiento. 1. La protección de los derechos fundamentales. El TC-ASTME, en primer lugar, la clásica función de protección de los derechos subjetivos, pero no de todos ellos, sino tan solo de los constitucionales, sino de todos ellos, sino exclusivamente la de los derechos fundamentales y libertades públicas que el constituyente ha estimado dignos de protección especial. Del recurso de amparo. A. Objeto del recurso de amparo. La descripción de tales derechos fundamentales, susceptibles de amparo constitucional,
la efectúa el artículo 53.2 de la CE, en cuya virtud tan solo pueden ser trasladados ante el TEC los previstos en CL Art. 14, principio de igualdad ante la ley. Y en aplicación de la ley, los comprendidos en la sección primera del capítulo. Y de la CE, Arts. 15-29, derecho a la vida e integridad física, libertad ideológica. Religiosa, a la libertad física, al honor e intimidad, inviolabilidad del domicilio. Y secreto de las comunicaciones, libertad de expresión y derecho a transmitir información veraz, libertad de cátedra, derechos de asociación y manifestación. Derechos de sufragio activo y pasivo, derecho al proceso justo o menor que debido, principio de legalidad penal, derecho a la educación, a la sindicación y de huelga y derecho de petición, y el derecho a la objeción de conciencia del art. 30c. Los demás derechos constitucionales, contenidos en la sección 2 del referido capítulo y, entre los que se encuentran el derecho de propiedad y los denominados derechos sociales, no son protegibles a través del recurso de amparo. Junto a dichos derechos fundamentales, adquieren también singular relevancia los contenidos en los pactos internacionales de derechos humanos, denle. Mallorca y de Roma y, de modo especial, este último, Convenio Europeo de Derechos Humanos mayor que, ya que dicho tratado, suscrito por el Estado español en 1980 contempla un órgano jurisdiccional encargado de su aplicación, el Inonal Europeo de Derechos Humanos, al que, desde un punto de vista subjetivo, recaídas sí pueden trasladar incluso las resoluciones denegatorias del amparorca en el TCY, desde el objetivo, su doctrina legal goza de valor vinculante y dice. En secundada por todos los poderes públicos españoles, en virtud de lo dispuesto el artículo 10.2c. B. Legitimación activa. Aun cuando muchas de las normas atribuyan exclusivamente la titularidad de tales derechos fundamentales a los españoles, el TEC no ha secundado este ingramatical, sino la que se desprende del artículo 13.1 y 2c. Al amparo orional pueden acudir tanto los nacionales cuanto los extranjeros, si bien a estos últimos tan solo les está dado el ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos. Con todo, todavía cabe efectuar una relevante excepción, la de los ciudadanos europeos, quienes, por obra del Tratado de Maastricht y la consiguiente reforma de la Constitución, gozan también del derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales. Pero no solo el titular del derecho fundamental puede ejercitar el recurso de amparo, sino, en general, toda persona que ostente un interés legítimo, así sea un defensor del pueblo o el Ministerio Fiscal, art. 162.1 BC. Así pues, todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras que ostenten un interés legítimo pueden acudir ante el TC mediante la interposición de este recurso constitucional. C. Subsidiariedad del ETC, como regla general, no conoce de los recursos de amparo en primera o única instancia. Esta posibilidad está ceñida únicamente al conocimiento de las vulneraciones de derechos fundamentales efectuadas por el Poder Legislativo, la 42 LOTC, en las demás, provenientes del Poder Ejecutivo o del Judicial. Si cumplir previamente con las exigencias derivadas del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 53.2 de la CE, en cuya virtud corresponde, en primer lugar, a los tribunales ordinarios el restablecimiento de los derechos fundamentales y, tan solo en el supuesto de que no asuman su tutela, es cuando se puede acudir al TC mediante el recurso de amparo contra la última resolución en el Poder Judicial a fin de conseguir dicha protección. La tutela de tales derechos fundamentales por el Poder Judicial puede fixarse a través de los procesos ordinarios o mediante unos procedimientos especiales, civiles, UGR, el de protección al honor, administrativo, arts. 114 YSS, LCA, y el especial de trabajo. Todos estos procedimientos se caracterizan por su rapidez y eficacia. La LO 6/2007, de 24 de mayo, de modificación de la LOC, otorga a los tribunales ordinarios una posibilidad más de revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales Sexar 241, L de la LOBI, tal y como será objeto de estudio en la lección 24, epígrafe 13. Tan solo, pues, cuando se haya acudido a los tribunales ordinarios, normalmente mediante la utilización de tales procedimientos especiales, y se hayan dado, en ellos, todas las instancias previstas dentro del Poder Judicial, es cuando el particular, que no haya recibido satisfacción de su pretensión, por acudir al TC mediante el recurso de amparo y obtener la anulación del acto lesivo de derecho fundamental o libertad pública, así como su restablecimiento. 2. Control constitucional de la legalidad. En segundo lugar, también le corresponde al TEC la función genérica de control normativo, si bien con la relevante salvedad de que dicho control lo ejerce exclusivamente con respecto a la Constitución y con el único objeto de que todo el ordenamiento se adapte armónicamente a lo dispuesto en nuestra ley fundamental. Esta función, consistente en obtener que todas las disposiciones con fuerza de ley se adapten al principio de menor que jerarquía normativa, situando en la cúspide del ordenamiento a la Constitución, la ejerce el TC a través de diversos procedimientos de control abstracto y concreto de la constitucionalidad, y de resolución de los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
A. Procedimientos de control de la constitucionalidad. Mediante los procedimientos de declaración de art. Inconstitucionalidad dispone el 27.1 de la LOC, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, impugnados. Disposiciones o actos. NES. El objeto de tales procedimientos lo constituyen, pues, siempre las disposiciones. NIA. Normativas. Los tratados. Con rango de ley o, lo que es lo mismo, los estatutos de autónomo, las leyes orgánicas y ordinarias, los TIBUs, pero decretos leyes y legislan nunca los reglamentos. Difusamente inconstitucionales, los cuales son controlados por todos los tribunales. Pueden ser ordinarios, art. 6 LOP, y, en especial, impugnados ante los tribunales de los actos contencioso administrativos, que, si vulneran algún derecho, serán anulados a través del fundamental, puede recurso de amparo, como se ha visto. Dichos procedimientos, como su nombre indica, tienen por objeto declarar nulidad de las normas que infrinjan la Constitución. Los procedimientos estrictos en su de control de la constitucionalidad son tres. De recurso, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso previo de inconstitucionalidad, de los que nos vamos a ocupar someramente a continuación. Burso de inconstitucionalidad es un procedimiento abstracto de rol de la constitucionalidad de las leyes, disposiciones normativas o actos con el recurso de fuerza de ley que puedan infringir la Constitución, arts. 161, A, C y 31 LOC. Objeto de este recurso lo constituyen, pues, las disposiciones normativas con rango de ley, debidamente promulgadas, de lo que se infiere que es un reare sube control, posterior, a la publicación de la ley, a diferencia del efímero, recurso previo de inconstitucionalidad, que, previsto en la LOC de 1979, fue derogado por la LO 4/1985, de 7 de junio. Están legitimados para la interposición de este recurso el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o senadores, todos ellos en cualquier caso, y los consejos de gobierno o asambleas legislativas de la CCA tan solo cuando se trate de disposiciones con fuerza de ley que puedan afectar al ámbito de su autonomía, arts. 162, la, C y 32 LOC. Dicho recurso ha de interponerse dentro del plazo de 3 meses, o de 9, si se ha instado la mediación de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, APAR. De la publicación de la disposición impugnada, art. 33, cuya vigencia puede ser suspendida por el TC, una vez efectuadas las alegaciones de todos los altos órganos del Estado interesados. El TC resuelve declarando la conformidad de la ley con la Constitución o su inconstitucionalidad, en cuyo último caso procede a su anulación generalmente con efectos ex nunc, es decir, a partir de la fecha de la sentencia anulatoria, sin que se puedan revisar procesos fenecidos, arts. 38.1 y 41 LOT. B. La cuestión o duda de inconstitucionalidad es un proceso concreto de control de la constitucionalidad que pueden suscitar los juzgados y tribunales del Poder Judicial en el curso de un proceso. Excepcionalmente también puede el TC plantear la llamada autocuestión de inconstitucionalidad, la cual puede surgir, cuando en el seno de un recurso de amparo, artículo 55.2, o de un conflicto en defensa de la autonomía local, art. 75 quinquis, 6, la Sala del Tribunal Constitucional obtenga la duda de que la norma que funda el acto causante de la vulneración de la Constitución es, en sí misma, inconstitucional. En tal caso, deferirá el conocimiento de la autocuestión al Pleno del TC a fin de que éste se pronuncie mediante sentencia sobre la conformidad de la norma con la Constitución. Dicha duda de inconstitucionalidad participa de la naturaleza de las denominadas cuestiones prejudiciales, esto es, se trata de normas con rango de ley, supuestamente inconstitucionales, y que el juez ha de aplicar en un proceso determinado. Como quiera que los jueces no pueden dejar inaplicadas las leyes L. promulgadas por el Poder Legislativo, ni tienen potestad para anularlas, a diferencia de los reglamentos, cuando el juez tiene una fundada duda SOH sobre la constitucionalidad de la norma, puede plantear la cuestión de inconstitucional ante el TC, quedando mientras tanto el proceso en suspenso, pendiente de que el intérprete supremo de la Constitución despeje dicha duda mediante la confirmación o anulación de la disposición objeto de dicha cuestión. Para la admisibilidad de la cuestión se requiere la concurrencia de estas dos circunstancias. A. El denominado juicio de relevanciar, esto es, que el juez exteriorice su pertinencia en la resolución a través de la que plantea la cuestión dicho en las propias palabras del artículo 35.1 de la LOC, a de determinar en auto de planteamiento de la cuestión en qué medida de la resolución la misma depende del contenido del fallo, y B. Que la plantee, previa audiencia de las partes, una vez par concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión inconstitucionalidad, o sobre el fondo de esta. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión, art. 35.3 LOC.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado, la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad. Quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el TC dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días. Una vez oídas las partes, el TEC resuelve mediante sentencia, la cual goza de los mismos efectos de cosa juzgada que las recaídas en los recursos de inconstitucionalidad. C. El recurso previo de inconstitucionalidad, introducido por la Ley diciembre de 2015. Tan solo se puede interponer contra proyectos de estatutos de autonomía y de sus propuestas de reforma, art. 79. D. Recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra normas forales fisca. Les de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la DISP. E IDIC. 1. De la CEI y reconocidas en el art. 41, 2A del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, DISP. E IDIC. 5. LOTC, introducida por ALO 1/2010, de 19 de febrero. B. Los conflictos de competencia entre el Estado y la CCAA. Los conflictos de competencia son unos procedimientos específicos de control de la constitucionalidad, limitados a comprobar si las disposiciones y actos emanados de los distintos poderes del Estado, o de sus poderes normativos y los de la CCCAA, se adecuan o no al reparto constitucional de competencias. De todos por los hipotéticos conflictos, que pueden surgir entre los distintos DIRs del Estado, cuya determinación la efectúa el art. 59 LOTC, cuantitativa y cualitativamente los más importantes suelen ser los que enfrentan al Estado con las autonomías. Como es sabido, las CCA ostentan competencias legislativas y de ejecución derivadas del denominado bloque autonómico de la constitucionalidad, es decir, de la asignación de competencias que efectúa la Constitución, positivamente en el art. 148 y negativamente en el art. 149, los respectivos estatutos de autonomía o determinadas leyes orgánicas. Pues bien, como consecuencia de este reparto competencial, que caracteriza a nuestro Estado de las autonomías, puede suceder que el Estado promulgue alguna disposición o acto que invada materias de la competencia exclusiva de la CCAA o viceversa, en cuyo caso la parte gravada puede solicitar del TEC que declare a quien corresponde la titularidad de la competencia controvertida y, si invadiere dicha distribución constitucional de competencias, proceda a la anulación de la disposición impugnada. Los conflictos de competencia pueden ser positivos, cuando gobierno y una CA reclaman para sí la competencia o cuando el conflicto surge entre dos o más. CCAA, negativos, cuando la administración del Estado declina indebidamente de su competencia en una CA, y han de ser planteados por la parte gravada, el Gobierno de la Nación o el órgano ejecutivo de la CA, ante el TC en el plazo de 2 meses si la disposición o acto fuera impugnado por el Gobierno, o en el AMS posterior a la contestación del requerimiento previo de incompetencia, que ha de efectuar la CA al Gobierno dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la disposición impugnada, art. 63 LOC. Planteado el conflicto y efectuadas las alegaciones de las partes, el TEC resuelve mediante sentencia a quien le corresponde la titularidad de la competencia controvertida, acordando, en su caso, la anulación de la disposición, resolución 0 acto impugnado. C. Los conflictos en defensa de la autonomía local. Lolo 71999 incorporó a la LOC los actuales arts. 75 bis, 75 quinquies, que permiten a los municipios y provincias, previa a la obtención del informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo competente de la comunidad autónoma, plantear ante el TC un conflicto a fin de que dicho TC declare si la disposición impugnada invade o no la autonomía local. Para ello, necesario que la ciolar por acción solicite, dentro de los 3 meses posteriores la promulgación de la disposición con fuerza de ley que supuestamente infringe la autonomía local, el referido informe del órgano consultivo competente, que, aunque no vinculante, es preceptivo, e interponga su recurso dentro del mes siguiente a la recepción de dicho dictamen, art. 75 quater. La sentencia del TC se limitará a existencia o no de declararla la referida invasión competencial, a qué órgano del Estado, al central, a la CA o a la corporación local, pertenece dicha. Viendo anular, en su caso, los actos de competencia, aplicación de la disposición. Pero, si estimará que además la impugnada te hará disposición normativa es inconstitucional, plan, autocuestión de inconstitucionalidad, la cual será abocada y solucionada por el Pleno del Tribunal. 3. Complementación del ordenamiento. La elección de todos. 3. Los supuestos de creación judicial del derecho, que examinamos en el más relevante epígrafe tanto 2, c. La doctrina legal del TC constituye, sin duda alguna, desde un punto de vista subjetivo, como desde el objetivo superior. Desde posición. El primero de ellos, debido a la supremacía de la Constitución para los institucional del TC, la doctrina del TC es vinculante no solo como autonómicos particulares, tal y sino para todos los poderes del Estado,
tanto centrales SEGO como no dispone el art. 5. 1. El EOPJY lo demuestra la jurisprudencia constitucional recaída en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, que han contribuido. Ración del Estado decisivamente a la consolidación y configuración. Provocado. Español de las autonomías y en recursos de amparo que han importantes reformas de nuestro derecho legislado. Respecto desde que, una dimensión objetiva también se constata su relevancia. Piénsese al debido a la derecho es más alto. Circunstancia de que el techo de creación judicial del Constitución. En el TC y en el TS, la doctrina legal del guardián de la puede. Vincula también al poder legislativo, a diferencia de la del TS, que por la cual será abolida por una nueva ley emanada del Parlamento. Esta es la razón cuando el TC declara la inconstitucionalidad de una ley, suelen las Cortes promulgar inmediatamente una nueva que colme dicho vacío normativo. De lo dicho se desprende que la función del TC es esencialmente menor que negativa, es decir, se limita a anular normas o actos, y no debe ser nunca positiva tal caso, porque, en el TC se convertiría en legislador. Sin embargo, tampoco es menos cierto que a través de las denominadas sentencias interpretativas, el TC llega, en aquello NES, a determinar las directrices o principios constitucionales que han de inspirar al legislador ordinario en la promulgación de la nueva ley. El Tribunal Constitucional 237. Asimismo, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales. Artículo 40.2 LOTC en su redacción dada por la LO 6/2007. La doctrina legal del TEC abarca todos los sectores del derecho, fundamentalmente el derecho público, pero tampoco el privado les ajeno. Todas las reformas sobre derecho de familia o filiación han sido provocadas por decisiones del TC, en lo que se refiere a nuestra asignatura. La creación judicial del derecho efectuada por el TC ha adquirido una singular relevancia, sobre todo, en el ámbito del derecho procesal penal, en el que las más importantes reformas han obedecido a la jurisprudencia emanada de dicho intérprete supremo de la Constitución.